13 horas 47 minutos, estamos de vuelta, todos pendientes de 1. 8 de mayo, víspera de mi cumpleaños, elecciones en el Reino Unido. Es importante saberlo. Guillermo Bertázar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Javier? Este domingo, la primera vuelta de las presidenciales francesas. En Venezuela, Chávez, perdón, lo he dicho, ay Dios mío, Chávez, perdón, borro esto. Maduro armando a las milicias que creó Chávez, las milicias bolivarianas, para crear una especie de ejército popular. Y en España, la Sexta, que detiene a Ignacio González esta mañana a primera hora. Guillermo Cortázar, historiador bien conocido, además pasó por la vida política, que es una cosa una experiencia impagable para mí, porque me ha permitido conocer desde dentro. Decía Polibio que no podía ser un buen historiador de batallas si no había sido militar, si no podía ser de política si no había sido político. Y yo he tenido la fortuna de estar durante 11 años en un núcleo de dirección del Partido Popular y en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que todo lo que he escrito en historia y en política se debe en gran medida a esa experiencia, no solamente a la lectura de libros. Lo que pasa es que debe de ser un poco, ¿cómo decir? Como una despresurización, ¿no? Es decir, uno está acostumbrado a estudiar a Cisneros, a Bismarck, no sé qué, y de repente te metes en el cogollito de la política española y como que se te queda un poco el alma a los pies, ¿no? Bueno, sí es cierto que la calidad de la clase política es manifiestamente mejorable y no hay más que ver el Congreso de los Diputados, pero qué duda cabe que entre tantos políticos responsables hay gentes de interés, gentes con formación, y bueno, yo en el 2001 lo dejé y me dediqué más a estudiar y a escribir, ¿no? Pero la verdad es que la experiencia ha sido muy importante, vamos, en mi vida. Aprendes cómo funciona el poder desde dentro. Mi experiencia es infinitamente menor, porque fueron 4 años nada más y fue absolutamente enriquecedora. Es muy interesante aprender cómo funciona desde dentro. Tú y yo hemos estado reunidos en el PP, preparando papeles. Efectivamente, claro. La cosa es que esa enseñanza también, por así decir, te da como una especie de distancia ática respecto a los acontecimientos, ¿no? Ya. No, pero, por ejemplo, los periodistas, ¿no? En el caso de los periodistas, los que están siempre en el lado enfrente de los políticos tienen una visión. Sí. Ahora, los periodistas que pasan a ser jefes de prensa de un aparato del Estado o de un partido, tienen la doble visión y entienden, no digo yo que sean mejor ni peor, pero yo creo que entienden de una manera más completa la visión de la jugada, que normalmente es una jugada. No, ayer estaba hablando yo con una amiga por la noche sobre cuestiones de presupuestarias y tal, que realmente si no se estaba allí, la gente ignora, y es lógico que la ignore porque no es su oficio, evidentemente, ¿no? Pero ese tipo de cosas sí que conviene conocerlas. Ahora bien, te sales de ese mundo, vuelves a la historia, que es lo tuyo. La universidad. Sí. ¿En la UNED sigues en...? Yo en la UNED, bueno, me he jubilado de profesor universitario, pero no me he retirado de historiador. Bueno, de hecho, estoy publicando mucho más ahora que antes, porque al descargar mi tarea docente, pues tengo mucho más tiempo para investigar y para escribir. Y de hecho, el año pasado saqué un libro, El Salón de los Encuentros, y esta semana ha salido otro que se llama Bajo el Dios Augusto, que espero comentarlo próximamente. Que está aquí en una editorial y del que hablaremos efectivamente próximamente. De la universidad ahora te preguntaré. Lo que te iba a decir es lo siguiente: sales, vuelves, te pones a escribir, te pones a historiar, y tu primera reacción es: voy a historiar todo esto que conozco, o voy a huir de todo esto que conozco y me voy a ir a otras épocas de la historia más gratificantes intelectualmente, espiritualmente, etcétera. Bueno, vamos a ver, yo cuando volví a la universidad tenía pendiente dos cosas. Uno, un análisis político, que es el que he hecho en el libro del Salón de los Encuentros, que básicamente consiste en decir que el problema político español no está en la Constitución ni en el bipartidismo, está en la partitocracia. Exactamente. Que bipartidismo hay en el Reino Unido desde 1780 y nadie se queja del bipartidismo, porque funciona como monarquía parlamentaria, no como partitocracia. ¿Te parece que hagamos un pequeño paréntesis para explicarlo? Porque resulta que es una cosa que la gente que está en el debate público, unos a favor u otros en contra, manejan estos conceptos con completa soltura, y sin embargo la mayor parte de la opinión pública no, porque ya ha dado por hecho que el estado natural de una democracia es esta, en la que los partidos controlan la judicatura, los medios y se controlan a sí mismos. La judicatura, los medios de comunicación, las grandes empresas, y todo es uno y lo mismo. Sí, sí. Y resulta que no. Eso no es natural. Bueno, eso es una degeneración de la letra de la Constitución. La Constitución prevé otras cosas. Lo que ocurre es que los presidentes del gobierno, desde Suárez hasta el último presidente del gobierno, todos ellos han ido
apretando, desnaturalizando la Constitución y evitando la división de poderes, controlando el Parlamento a través del reglamento y de la elección de los diputados, controlando los medios de comunicación, las empresas públicas, interviniendo mucho en los precios regulados. Entonces, tenemos una situación políticamente agobiante que no me extraña que surjan aventuras totalmente descalabrantes como son Podemos y cualquier tipo de aventura que sea alternativa al sistema, porque el problema no es que el sistema sea malo, sino que está degenerado y deteriorado. Pero esto tiene un problema de fondo tremendo, y es que al final crea la conciencia de que la democracia no reside en la soberanía popular, o sea, en los ciudadanos, en fin, sino que reside en el entramado de partidos que entre sí se han repartido el pastel. Sí, básicamente dos partidos, el de centro-derecha y el de centro-izquierda, porque los nacionalismos son la partitocracia regional con todos sus defectos, pero aumentados. Sí, lo que ocurre es que la clave del problema está en los dos grandes partidos. Entonces, la solución del problema, a mi juicio, no está ni en más proporcionalidad, ni en acabar con el bipartidismo, ni en reformar siquiera la Constitución. Está en cumplir la Constitución como monarquía parlamentaria que prevé el artículo 1 de la Constitución y que se ha ido degenerando por una enorme cantidad de leyes que han ido concentrando el poder en los partidos. España el problema que tiene es la partidocracia, no el bipartidismo. De tal forma que habría que empezar por ejemplo, uno, garantizar efectivamente la separación de poderes y la independencia del judicial, como dice la Constitución, y jamás se ha hecho. Dos, hacer caso siempre a los mecanismos de control, a los reguladores del Estado en materia de, por ejemplo, comunicaciones, que jamás se ha hecho sacando de los partidos. Tres, una reglamentación seria de verdad sobre las famosas puertas giratorias y la colusión del poder financiero y del poder político, todo eso. Pero eso tienen que hacerlo los protagonistas del pastel. Javier, el problema es que todo lo que dices es cierto, pero el problema está, como dices, también es que los que tienen que hacerlo son los beneficiarios de cómo está. Entonces, los que tienen que hacerlo no lo harán nunca. Tiene que ser un movimiento de opinión que obligue, o bien por un vuelco electoral, o bien por un planteamiento de la sociedad civil, obligue a la reforma de la partidocracia que se ha montado desde que Suárez llevó lo que era una oficina de primer ministro en Castellana al complejo La Moncloa. Ese es el inicio de la partidocracia. Esto es una cosa que la gente joven efectivamente no sabe. Presidencia del gobierno antes estaba ahí pegado a Colón. En el ministerio de lo que hoy es Ministerio de Administraciones Públicas. Administraciones Públicas. El primer ministro tiene una oficina de primer ministro. Blanco tenía el despacho ahí. Claro. Y lo que ocurre es que el presidente del gobierno de la partidocracia necesita 20 hectáreas, 2.500 empleados, 150 empleados en comunicación, en fin, una cosa que no tiene el primer ministro británico, ni el danés, ni el sueco. Efectivamente. Y en fin. Bueno. Ahora, yo si tuviera que decir una última cosa en el tema que has sacado, que no es el que me trae aquí me trae una exposición pero de un vamos gran a tirar pintor. De aprovechando que te cogemos un buen rato. Yo creo que la clave de todo esto está en la ley electoral, que hace que los diputados estén mucho más pendientes de quién les nombra de los electores que le eligen. Esto está muy bien visto. Y en este sentido, yo creo que el movimiento ciudadano que existe de diputado de distrito mayoritario, como hay en las monarquías parlamentarias y como ha habido en la tradición política española hasta el año 31, es recuperar el distrito único mayoritario, que realmente hace que el diputado dependa de sus electores mucho más que de quien le coloca en la lista. Año 31, cada vez que da gusto hablar con Guillermo por esas cosas, entre otras muchas. Efectivamente, esto es lo que Azaña denunciaba como burgos podridos. Entonces la cosa era, no, que la gente no me elija al diputado, que al final siempre sale el cacique. Ahora va a decidirlo ¿quién? El cacique del partido, con lo cual estás como estás, bueno, él hizo, peor. Él hizo 60 circunscripciones y precisamente acaba de salir un libro de Álvarez Tardío muy importante sobre el fraude electoral del año 36, que por cierto así está en el debate historiográfico, y yo estoy contento porque no es un debate, digamos, ciudadano y apasionado, sino que está siendo rebatido por un lado por un historiador importante como Santos Juliá, pero también ha respondido. Tú lo has tuiteado, ¿no? Sí, exacto. La respuesta es magnífica y está en un nivel de debate, digamos, de tipo riguroso, científico, entre historiadores, y no en el insulto ni en la descalificación. Después de 40 años sin poder debatir esto normalmente. Exacto. Bueno, un poco el libro de Bajo el Dios Augusto intenta también introducirse en esa polémica desde el rigor, ¿no? Bueno, y el respeto. Yo recupero el hilo que no lo he perdido, es decir, él sale de la política, pues se vuelve a la universidad, vuelve a escribe este libro efectivamente sobre los problemas de la partitocracia, y hecho ese que era uno de los que decías, uno de los trabajos que tenías que hacer, el siguiente.
Bueno, el siguiente es el de Bajo el Dios Augusto y ahora... Este que tenemos aquí. Exacto, no, y luego, vamos, proyectos de escribir, estoy escribiendo varios libros, pero vamos, uno de ellos es una biografía de Romanones, conozco muy bien el periodo. Es un... Ay, tenemos que hablar de Romanones un día. Es muy interesante, una biografía de Romanones, y luego estoy metido en, en una cuestión de familias de larga duración, de 1000 años de historias de familias, un poco para entender el entramado y los cambios sociopolíticos. Sí. Tengo un amigo que igual es común, que es Alfredo Pérez de Armiñán, que dice que la historia de España puede contarse en realidad con 20 familias. Exacto, sí. Y seguramente es verdad. La mía no, por cierto. Bueno, a todo esto, la razón, el pretexto para tener a Guillermo Cortázar aquí, dicen los periodistas, ¿no? Es una exposición que empieza, hoy es miércoles, mañana, ¿no? Sí, está un mes y pico en la Casa de América. En la Casa de América, y es lo siguiente: los Austrias en América, es decir, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II y América, y que es una cosa muy interesante porque es que es verdad que la gran aventura americana la hacen los Austrias. Es una... Bueno, este es un poco el folleto explicativo de la exposición de Adolfo Álvarez Barte. Lo presentamos esta noche en la Casa de América. Está el director general de la Casa de América, el señor Miralles, está Miguel Manrique, que es el comisario de la exposición, y el pintor. Y es una galería que es como un largo pasillo en el que están los Austrias por un lado y por otro lado los fundadores, conquistadores y personajes que hicieron la aventura prodigiosa de primero descubrir, luego conquistar y luego poblar, organizar, fundacionar ciudades, universidades, hospitales, conventos. Cuando escribí La Cruzada del Océano me quedé impresionado de esa segunda aventura, que es la que es más difícil de contar, porque es política, porque no son guerreros, porque es otra cosa, que es cuando ha llegado allí el Barbao, ¿verdad? Y ha dominado, ha conquistado, ha pactado con los indios para acabar con otros indios, y luego eso hay que ponerlo en orden. Y los conquistadores no sirven en general para hacerlo. No, luego son otras personas, son gente echada para adelante y son administradores, ¿no? Luego vienen los administradores, los funcionarios. Un tipo como Lagasque. Sí. Lagasque es un señor que es al que mandan para calmar a los encomenderos del Perú después de la supresión de las encomiendas, de una guerra civil entre españoles, porque alguien tiene que poner orden. Una guerra civil, ojo, en la que Gonzalo Pizarro, bueno, bajo su responsabilidad, le cortan la cabeza a un virrey, nada menos. Es decir, gente dura de verdad. Y tiene que mandar a alguien para domar a estos, y mandan a Lagasca, que era un cura. O sea, es impresionante la aventura de Lagasca, cómo es capaz de esa especie de ebullición de violencia salvaje, hacer así con la mano y domarla. Bueno, es un milagro. Bueno, iban investidos de la autoridad imperial. Sí, pero Núñez de Vera también. Pero era muy importante porque ellos, realmente los españoles en América, con la excepción de un loco que se llamaba López de Aguirre, eran sumisos y leales a la corona, y todo lo que hacían eran peleas internas, pero siempre sabían que estaban... Se levantan en nombre de la corona. En nombre de la corona. Y la verdad es que la aventura americana es interesantísima, y desde luego, para ser un español como Dios manda, si no se conoce algo y se entiende algo lo que hicimos allí y lo que fundamos allí, realmente no se tiene un concepto completo de lo que ha sido la historia de España, fascinante desde el siglo XV, ¿no? A mí una cosa que me resulta desopilante, y me gustaría preguntarte si en esta exposición se refleja, porque yo no la he visto, yo sé que va Guillermo nada más, es el desarrollo artístico formidable que hay desde el principio es mediados del 16, desde el principio, y además enseguida con una personalidad propia, que ya no es la de España, que es otro mundo. Es un barroco... Ese barroco florido. Un barroco florido, impresionante, sí, no. Yo la verdad es que cuando estaba allí y he visto... Hay una ciudad en México que tiene 365 iglesias, no sé si es Puebla o cuál es. Bueno, Puebla, claro. Creo que era una para cada día, se podía hacer la misa en una iglesia distinta cada día. Y es fascinante, la verdad es que es una historia muy interesante. Lo que sí hay que decir es que todo eso se hizo sobre la base de una gran habilidad y un gran acuerdo con los habitantes previos, porque hay que ver que eran 500, 600 españoles que dominaban imperios de millones de personas, y entonces, claro, eso no se entiende si no es por una alianza interna y unos acuerdos y una fusión de sangre, porque eso es muy interesante. Es decir, realmente lo que se produjeron fue una enorme cantidad de matrimonios, con los caciques y con los que mandaban en América, porque si no, no se entiende, no hay una explicación lógica de ese dominio de una minoría a una mayoría. Que dice mucho, por cierto, ahora la cosa indígena
chauvinista, que es que el español violador que llegaba allí. Vamos a ver. En todos los pueblos amerindios, todos, me parece que salvo en algunas tribus chichas, todas las mujeres eran objeto de cambio siempre. Y les pasa a todos. Quiere decir que a doña Marina se la dan al Cortés así, que a su vez se la habían dado a estos mayas, unos mexicas, que era de donde salía esta mujer. Las mujeres eran objeto de cambio porque eran culturas profundamente machistas, además de esclavistas. Y la razón fundamental del mestizaje es esa. Bueno, cuenta, no me acuerdo quién cuando cuenta cómo está Domingo de Irara en Paraguay, que dice que es el paraíso de Mahoma porque a cada conquistador le tocan 30 y tiene que mandar allí un obispo a poner orden, y luego a Mencía de Calderón para que vaya allí con las españolas para casarlos, porque aquello es y las españolas tardaron mucho en llegar. Es decir, o sea que los españoles que estaban allí, aquello mestizaje casi era obligatorio. Bueno, Pizarro tuvo 3, ¿no? Sucesivas, porque no podían ser simultáneas, porque era pecado. Es una historia muy importante. Pero es sobre todo un mestizaje cultural. Esto es muy interesante y lo ves en personajes como el Inca Garcilaso, por ejemplo, claro, que además blasonan de lo mestizo como un rango superior de cualidad, que es fantástico, claro. Y luego hay que ver todo lo que es la literatura, la música, incluso óperas se compusieron en América, en fin, llevar los violines, en fin, es que era una fundación e incorporación de unos conocimientos de 16 siglos de civilización cristiana, trasplantada en 10, 20 años en un sitio totalmente nuevo, ¿no? Y aquello es una aventura. ¿Por qué crees que eso, que objetivamente, ojo, para dar lugar a un mundo entero que durante más de 200 años está en prácticamente absoluta paz? Porque quitando un follo, la guerra del Mistol en México, una sublevación en Perú y tal, es comparado con lo que pasaba en Europa. Las alteraciones las provocaban los ingleses y holandeses, mayormente, los enemigos europeos, pero en América no había ese tipo de dificultades, ¿no? Pues es lo que te quería decir, o sea, lo que se crea, la construcción política que se crea en América, comparada con el imperio en Europa, que es la sangría de Flandes, vamos a decir, es admirable, y sin embargo, a los españoles normalmente como que les da cosa lo de América. Es una cosa muy llamativa. Bueno, yo creo que eso es una moda que surgió mucho en el año 92 con aquello del encuentro. No habíamos conquistado ni fundado ni civilizado, sino que nos habíamos encontrado. Entonces, claro, ese chip de complejo todavía se mantiene, aunque yo creo que precisamente esta exposición de Adolfo Álvarez Barte lo que hace es una reivindicación de una dinastía española y europea, como es la de los Austrias, que contó con servidores civiles, no eran militares profesionales, sino que eran civiles militarizados, y que realmente hicieron la gran aventura de la conquista y posteriormente la fundación de ciudades y de civilización. Sin mandar ejércitos, porque nunca hubo ejércitos coloniales, eran gente de allí. Exacto, sí. Cosa que hay que saber. Hay que saber también, por cierto, que lo del expolio no es verdad. El famoso expolio del oro y de la plata y tal. Si tú ves las cifras, las publicó un universitario de Texas hace relativamente poco, bueno, o sea, no. Que ahora en 10 años, ahora mismo, se explota más que en un siglo, que en todo el siglo XVII. Pero hay más. Buena parte de todo lo que se sacaba de allí se reinvertía allí, pero las catedrales y las universidades y las carreteras no salían del aire, claro. Efectivamente, ¿no? Así que son cosas que hay que saber. Bueno, muy bien. ¿Qué más hay en esta exposición? Bueno, hoy tenemos la presentación, habrá una charla, se inaugura, y yo creo que es un momento grato para los que estén en Madrid y se acerquen por la Casa de América, ¿no? O sea, Casa de América, que además está muy fácil llegar. Palacio de Linares, donde los fantasmas, ya no hay fantasmas, está la exposición está. No se va a escapar vivo de aquí Guillermo Bortaza-Bessi, que le haga 2 preguntas que le tengo que hacer. A ver. Uno, has mencionado antes la universidad. Sí. Yo, por respeto a tu persona y porque te quiero un montón, no diré con las palabras que me salen a la boca lo que pienso de la Universidad Española. Pero es una evidencia que objetivamente... No te faltará razón, probablemente tengas... ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Es decir, en general, en toda Europa la universidad está mal, pero lo de España es una cosa que no tiene nombre. Bueno, yo creo que el problema está en solo una medida. En fin, yo he tenido una cierta influencia en el Partido Popular y en temas de educación, y cuando llegó el Partido Popular, vamos a ver, cuando llegó el PSOE, lo que hizo fue consolidar, digamos, las relaciones
Bueno, lo fundamental para una universidad sea buena tiene que ser selección de profesores y selección de alumnos. Claro, exactamente. En España no tenemos ni selección de profesores ni selección de alumnos. ¿Qué es lo que hace el PSOE nada más llegar? Todos los catedráticos viejos fuera. Fuera. Se cargan los maestros. Consolidamos a los PNLs, etcétera, etcétera, y por otro lado se abre la manga ancha en la selección de alumnos. Con lo cual, los dos problemas principales, que son buenos profesores y buenos alumnos, no los tiene la Universidad Española. Cuando se intenta resolver todo esto con el periodo del Partido Popular, yo creo que se tiene una gran ambición de reforma global de la enseñanza, de formación profesional, la enseñanza media, de la universidad, etcétera, y se aborda todo eso en unos planes muy minuciosos que al terminar en el 2004 los echa de abajo de nuevo el PSOE. Solamente como se hubiera hecho una medida en la universidad, que te voy a decir cuál es, se habría resuelto gran parte del problema, que consiste en lo siguiente. Las universidades americanas e inglesas, las que funcionan realmente, y en las francesas, el que es doctor por una universidad no es contratado ni es funcionario de esa universidad, salvo que pasen 20, 30, 40 años y sea una estrella ya que puede volver al alma mater, a la universidad mater. Pero no está escrito en ningún lado, pero nadie acepta que el doctor de una universidad sea profesor de esa universidad, porque ha generado tales niveles de relaciones y de amiguismo que da igual que sea medianamente bueno o malo, sino que va a un mercado global de doctores y se acepta que no solamente habría sido necesario cambiar un poco la ley universitaria diciendo que el doctor de tal universidad no puede ser contratado en su misma universidad que ha sido doctor. Para usted preguntándose esto qué tendrá que ver, pues mire, es bien sencillo, solamente un artículo, en tu departamento, tu jefe de departamento, que es el que te va a llevar la tesis, te va a encargar un trabajo que es para él mismo y solo vas a poder ascender si le haces la ola a tu jefe de departamento. Con lo cual la investigación queda reducida, la pelota. Sí, a lo que el jefe del departamento quiere y nada más, y además en función de sus propios criterios personales. Exacto. Claro, es una especie de... Bueno, es endogamia, es una endogamia, sí. Eso se llama endogamia. Y el problema español con la selección de profesores es la endogamia. Hay gente magnífica que efectivamente, aunque sigan sus universidades, es magnífica, pero una gran cantidad de profesores, al no entrar en competencia, pues terminan en Podemos. Terminan como terminado políticas, ¿no? Sí, que es donde mi doctorado, ¿qué quiere usted que le diga? Ya le contaré un día. Segunda pregunta, que y luego ya dejo que se marche a comer. El tema de la educación en general. Hoy mismo hemos tenido la idea, lo contábamos ayer en el telediario, la noticia de que se consolida la rebaja absoluta de criterios de selección para los aprobados. De hecho, no hace falta ya aprobar, de tal forma que tú vas a poder pasar la secundaria. Luego vamos a poner la información con más detalle, sin estudiar. Bueno, vamos a ver, ya sé que vas a decir que te parece muy mal, porque lo prodigioso es que a todo el mundo le parece muy mal. La pregunta es, ¿por qué esto sale adelante? Bueno, pues la pregunta es esa. Si la pregunta es esa, la respuesta es porque el modelo es igualitarista y el último extremo del igualitarismo es el sistema cubano, en el que no suspende nadie y todo el mundo termina los estudios que empieza. En consecuencia, no hay esfuerzo, no hay competencia, no hay capacitación. Y el modelo que está siguiendo el igualitarismo de izquierdas, asumido por la derecha, genera unos niveles de calidad ínfimos, que es en los que estamos sumergidos y en los que nos sumergiremos más adelante todavía con más profundidad. Esa es la explicación. Pues alguien tendrá que salir de aquí, porque lo que se viene encima es una cosa terrible. Bueno, habrá gente que no sepa ni quién es Cervantes ni el Quijote. Bueno, pero es que van a quitar la literatura, sí, que la quitan de secundaria, es una cosa alucinante. Bueno, en fin. Empezó con el griego, siguió con el latín. Exactamente, filosofía. Luego la filosofía, ahora la literatura. Más adelante no habrá ni geografía, porque aunque sepas lo de tu región, el cántabro sabrá Santander, y nada más. Lo miras en Google, ¿no? y claro, esto es una locura, vamos. Pero ese es el igualitarismo que nos persigue. Pues esto hay que derribarlo. Pues sí. O sea, el nuevo grito de a desalambrar ya no es para desalambrar las fincas del patrón, que ahora son las fincas de la casta política, no es para desalambrar el sistema de educación, entre otros. Esto que voy a decir es muy reaccionario probablemente, pero usted sabe que tengo razón. Yo nací en el 63, Guillermo es un poco más mayor. Cuando yo era pequeño, un chaval, fuera cual fuere su extracción social, si estudiaba y trabajaba, podía cursarse de gratis una carrera y encontrar un trabajo fantástico. Hoy no. Hoy no. Bueno, para eso ha sido necesario una serie de pasos. Por ejemplo, el hecho de destruir la calidad de la enseñanza media en los institutos, por ejemplo, por medio de la
eliminación del cuerpo de catedrático del instituto, en el cual yo me inscribí, porque en el año 78 hice la oposición libre, que consistía... era la auténtica élite del Estado, aquello, era una gente fantástica. Pero había sido Machado, había sido Torrente Ballester, en fin, había sido cantidad... Domínguez Ortiz, Jiménez de los Santos, yo, modestamente, y realmente eso se lo cargó... por un lado, los sindicatos que los odiaban a los catedráticos del instituto, los sindicatos de la enseñanza, y por otro lado, el PSOE y la UCD, que la UCD, como tenía la cosa esta de la enseñanza concertada y tal, no le preocupaba mucho que los institutos tuvieran calidad, y realmente el proceso de deterioro se comenzó en el 78, 79 hacia el 82, en el 82 ya fue definitivo, pero el inicio está en los democristianos de la UCD, que no querían para nada el altísimo nivel de calidad que tenían los institutos de enseñanza media. ¿Usted cree que es un azar que España sea el país del mundo donde más ediciones se han emitido de Gran Hermano? No es un azar, es así. Bueno, no le he preguntado nada de política, ni lo haré. Bueno, otro día, nos lo dejamos para otro día. Y así no cansamos a los espectadores. Guillermo, muchísimas gracias. Hasta la vista. Gracias por venir. Le recuerdo esta exposición que empieza, se inaugura hoy en Madrid, en la Casa de América, los Austrias en América, y va a durar varias semanas, de verdad que vale la pena ir a verla. Ahora nos vamos a marchar un vídeo y así yo despido a Guillermo con tranquilidad. Vamos a ver, a usted habrá ido la cosa de la jubilación, ¿verdad? Y de lo mal que lo van a tener, nosotros desde luego, pero nuestros hijos ni le cuento. Bueno, la cuestión es que es un problema general, también en los Estados Unidos, y tiene mucho que ver con la transformación de la economía en una especie de globalización financiera que ha vaciado de recursos reales a las familias y a las cajas. Max Keiser y Stacey Hebert el otro día conversaban sobre este asunto, y como nos pilla de lleno también a nosotros y a sus hijos sobre todo, vamos a verlo.